buenos días, hermanos, un domingo más, una nueva oportunidad que el Señor nos permite para escudriñar juntos su palabra. Vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy, acompáñenme a orar. Bondadoso Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque en estos tiempos tan difíciles tú nos has cuidado, nos has sostenido y nos has protegido, Señor. Ahora nos disponemos a escudriñar tu palabra, te rogamos con todo el corazón, Señor, que tú nos hables y que permitas que pongamos por obra cada enseñanza inserta en tu escritura para presentarte vidas que te honren y que te glorifiquen. En el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo lo rogamos. Amén. Pues el tema del día de hoy lo he titulado El Rey Humilde y está basado en Juan capítulo 13 del versículo 1 al 20. Le voy a dar lectura a los primeros 15 versículos. Dice así la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La palabra humildad es una palabra muy fácil de expresar, pero muy difícil de vivir. La humildad no tiene que ver con un concepto en un diccionario. La humildad tiene que ver con la actitud del corazón. La humildad podríamos definirla, que es el conjunto de buenas cualidades o virtudes que Dios desea producir en todo creyente. En cierta ocasión, un padre caminaba con su hijo por la orilla de la carretera y se detuvo en una curva. Y guardando silencio le preguntó a su pequeño: aparte del cantar de los pájaros, ¿escuchas algún otro sonido? El niño agudizó sus oídos, guardó silencio y después contestó: sí, una carreta, escucho una carreta. El papá le respondió: eso es una carreta vacía. El niño le preguntó: ¿por qué dices eso? ¿O por qué sabes que es una carreta vacía si ni siquiera hemos visto la carreta? El papá le contesta: es muy fácil saberlo, por el ruido que hace. Cuanto más vacía está la carreta, mayor es el ruido que hace. Este niño atesoró esa enseñanza en su corazón y cuando fue adulto, cada vez que se encontraba con personas que hablaban demasiado de sí mismos, personas arrogantes, altivas, personas que se creían superiores a los demás y a los demás los miraban con inferioridad, a las personas que interrumpían, a las personas violentas, recordaba esta enseñanza que su padre le había dicho: cuanto más vacía está la carreta, mayor es el ruido que hace. La humildad, hermanos, consiste en callar nuestras virtudes y permitir que otros las descubran. No hay nada más vacío que aquella persona que solamente habla de sí misma. El día de hoy vamos a ver una hermosa historia que nos muestra dos elementos muy importantes en la vida y el carácter de nuestro Salvador Jesucristo. Uno es el amor y otro es la humildad. Y vamos a ubicarnos un poquito en Juan capítulo 13 en el contexto.
Hasta Juan capítulo 12, el ministerio público del Señor Jesucristo había concluido. Jesús ya no enseñaría más a las multitudes. Ahora, a partir de Juan capítulo 13 a Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo va a dedicarse a enseñarle de una manera particular, de una manera específica a su grupo cercano de personas que él mismo instruyó, que él mismo dirigió. Y estos son los apóstoles. Él prepara una cena muy especial, donde los invitados van a ser la gente que más ama al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo los ama también, porque han convivido con Él más de 3 años y medio. Y dice la Escritura, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos y que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y la primera enseñanza que salta en este versículo es el título de este punto, un amor entrañable. Si nosotros analizamos esta historia, sí es hermosa la humildad que tuvo el Hijo de Dios al lavar los pies de sus discípulos, pero más que la humildad, la razón primordial por la cual el Señor Jesucristo llega a esta escena y le lava los pies a sus discípulos es porque los amaba entrañablemente. Su ministerio público ya concluyó y ahora él sabe que le queda poco tiempo en su ministerio terrenal. Y esas pocas horas, porque está casi a punto de que Judas lo traicione, a punto de vivir el juicio, la crucifixión. Y esas pocas horas que al Señor Jesucristo le quedan, las quiere emplear en darles instrucciones precisas, directrices a los discípulos para que ellos sepan cómo actuar, para que esas directrices o esas enseñanzas los consuelen, los animen, los fortalezcan, ahora que el Salvador va a ascender al cielo. ¿Pero acaso necesitarán los apóstoles este tipo de enseñanzas? Claro que sí. Los apóstoles están viviendo un momento de temor, de angustia, porque saben que pronto el Salvador, su Maestro, el que ha compartido con él 3 años y medio de su vida, aquellos que han oído sus enseñanzas directamente, que han convivido, que han comido con él, que han dormido con él, que han prácticamente vivido con él, está a punto de ser crucificado. Y ahora, ¿cómo podrán ellos vivir en un mundo donde su Salvador y su Maestro ya no está con ellos? Jesús tiene que enseñarles acerca del papel que juega el Espíritu Santo, que Jesús va a ascender al cielo, pero no nos va a dejar solo. Él enviaría al Espíritu Santo. ¿Qué significa ser discípulo? Cuando ellos tienen el concepto de discípulo porque su maestro ha estado presente 3 años y medio, pero pronto el maestro ya no va a estar físicamente con ellos. ¿Cómo podrán ellos vivir el significado de un discipulado cuando el maestro va a estar ausente físicamente? Ahora, ¿cómo vivir en un mundo que siempre rechazó a su Salvador y por lo tanto su mensaje? ¿Cómo podrán ellos compartir el mensaje, el evangelio, en un mundo que aborreció a Jesús y que como resultado aborrece también a los suyos? ¿Cómo permanecer unido a Cristo si ahora sus ojos están a punto de dejarlo de ver? Porque son los últimos momentos en que Jesús va a estar con ellos. ¿Cómo poder experimentar paz y gozo en medio de la aflicción, en medio del dolor? Pero sobre todo llegamos a una enseñanza que es la que toca el capítulo 13. ¿Cómo debe ser la relación que debemos enfatizar en el trato diario de los unos con los otros? Esto es hermoso porque esta cena muy especial, muy familiar, muy cercana, Jesús la va a utilizar para darles instrucciones precisas a los que más ama. Dice la Biblia, como había amado a los suyos. Es cierto, mis hermanos, que Dios tiene un amor para toda la gente, para todas las personas, un amor
donde hace salir el sol sobre justos e injustos, pero hay un amor muy especial que tiene el Señor para los suyos. Y no es que Dios maneje dos tipos de amor, Dios es amor, sino aquí cambia la dinámica de la relación de amor que tiene Dios con nosotros, porque ahora tenemos esa cercanía a través de Cristo que la ha hecho posible. Ahora podemos llamarle Padre y ahora nos llamamos nosotros sus hijos, porque dice la Biblia que hemos sido llamados hijos de Dios. Es un amor especial el que Dios manifiesta hacia los suyos, un amor incondicional, un amor entrañable, un amor infinito. Y dice la Biblia al final de este versículo, los amó hasta el fin. Siempre el Señor Jesucristo manifestó el amor, pero era amor es igual a acción, a demostración de ese amor. Dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y ahí vemos cómo Dios ama, pero Dios da. El amor es acción, el amor no son palabras, el amor no es un sentimiento, el amor es acción. Dice este pasaje que Cristo los amó hasta el fin, amó a los suyos, sí, a los suyos, a los discípulos, aún a Judas que le iba a traicionar. Ahora, es importante notar la siguiente parte de esta enseñanza, el lavamiento de los pies. Ahora, el contexto cultural y religioso que se estaba viviendo en ese entonces no es el mismo que nuestros tiempos. Es un error si tratamos de entender estas enseñanzas sin tomar en cuenta el ambiente o la cultura de ese entonces. Ahora, Jesús utilizó algunas costumbres ya existentes para dar una enseñanza espiritual. Es importante que notemos que el lavamiento de pies no era nuevo en esta cena. Este lavamiento de pies ya se venía practicando desde la antigüedad. No fue Jesús el primero que lo introdujo a lavarle los pies a los discípulos. Y quiero nada más darles dos ejemplos. El lavamiento de pies ya se venía practicando desde Abraham, desde Lot. Y fíjense este ejemplo, cuando llegan 3 hombres a visitar a Abraham, dice en la Biblia en Génesis 18:4, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, ¿se fijan? Y lavad vuestros pies. El lavamiento de pies era un acto de hospitalidad practicado desde la antigüedad como un gesto de amabilidad y cortesía para los visitantes o para los huéspedes. Abraham ordena que traigan un poco de agua para lavar los pies. Ahora fíjense en Lot, cuando Dios decide destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, y Lot es visitado por 2 ángeles, dice Génesis 19:2. Y dijo, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis, y lavéis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche, ¿se fijan? Y lavaréis vuestros pies. Es decir, el lavamiento de pies era un acto de hospitalidad. Y era parte de la cultura y del contexto cultural de ese entonces. Ahora, si esto ya se venía practicando, ¿qué pasó de diferente en el acto que Jesús realizó en lavarle los pies a los discípulos? Si esto se hacía desde la antigüedad, y yo quiero que te quedes con 2 elementos muy importantes. Sí, el lavamiento de los pies era un acto que se practicaba, un acto de hospitalidad, de gentileza. Pero este lavamiento de pies, escucha bien, lo hacía el sirviente de más bajo rango. Es decir, dentro de los sirvientes, el sirviente que tuviera más bajo rango, él era el encargado de realizar este lavamiento de pies. Ahora, si el huésped, si el anfitrión no contaba con sirvientes, él les proveía de la toalla, del lebrillo y del agua para que los mismos huéspedes se pudieran lavar los pies. ¿Te imaginas? Esto es importante saber porque no lo hacía el anfitrión de la casa, ni siquiera lo hacían los discípulos, lo hacía el sirviente de más bajo rango. Ahora, los rabinos a sus discípulos, a sus alumnos, siempre les daban la siguiente enseñanza.
Los discípulos deben obedecer a sus maestros, a sus rabinos en todo lo que les pida, excepto en el lavamiento de pies. Ese era un acto que solamente era realizado por un sirviente. ¿Se fijan? Esto nos lleva a pensar lo que el Señor Jesucristo realiza en esta cena con sus discípulos, el lavarle a los pies de los discípulos, que ni siquiera lo hacía un discípulo, ni lo hacía el dueño de la casa, sino lo hacía el sirviente. El Hijo de Dios fue capaz de hacerlo, hermanos, por amor. Ahora, viene esta parte. ¿Por qué Jesús iba a utilizar esta práctica, este gesto de hospitalidad en la última cena que iba a tener con sus discípulos? Y viene esta parte. Los discípulos eran personas que habían sido instruidas directamente por el Señor Jesucristo. No había maestros intermediarios. Jesús era su maestro directo. Las enseñanzas que ellos habían aprendido, las habían aprendido directamente del maestro. Ahora, había un problema que los discípulos manifestaban en el corazón de ellos. ¿Y saben cuál? Prácticamente en 2 ocasiones anteriores, Jesús trató de corregir esta actitud y este problema que él detectaba en sus discípulos, que era el orgullo y el egoísmo que había entre ellos. Sí, hermanos, escucharon bien. En el corazón de la gente más cercana a Jesús había orgullo y había egoísmo, porque ellos deseaban una posición de grandeza. Ellos pensaban que la grandeza dependía de la posición que ellos ocuparan. Ellos pensaban, tenían un concepto carnal del reino de Dios, pensaban como hombres carnales y tenían un concepto carnal como resultado del reino de Dios. Fíjense, en cierta ocasión, los discípulos de Jesús, dice la Biblia en Mateo capítulo 18, verso 3, que vinieron, y dice la Biblia, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, observa cuál es la pregunta que le hacen al maestro, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Repito la pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? La respuesta de Jesús fue sencilla. Colocó a un niño en medio de ellos y les dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. ¿Te fijas la pregunta? Ellos peleaban por una posición. ¿Quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos? En otra ocasión, viene, Marcos lo relata, les pregunta Jesús, les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ellos pensaban que la grandeza dependía de mandar, ser y obtener una posición, mientras que Jesús les iba a enseñar que la humildad y el servir a los demás, eso es lo que hace grande a una persona. Ahora, este problema Jesús lo había visto en sus discípulos en varias ocasiones e iba a aprovechar esta oportunidad para enseñarles. Pero ¿cómo les iba a enseñar el maestro? Y fíjate, el Señor Jesucristo les da una cátedra magistral de humildad, utilizando el mejor método de enseñanza. ¿Sabes cuál es ese método de enseñanza? El ejemplo. Ese es el mejor método de enseñanza de todos los tiempos. Y ese es el método que Jesús utilizaba, dar ejemplo. Hablamos mucho, podemos ser muy elocuentes con nuestras palabras, pero si nuestros hechos no están respaldando nuestras palabras, poco o nada vamos a impactar a los oyentes. Jesús les da una cátedra, pero una cátedra de humildad, pero con el ejemplo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Se levantó de la cena. Fíjate, es importante pensar en esto. El Rey del cielo y de la tierra,
El Hijo de Dios, el Dios encarnado, se levanta, toma su manto, toma una toalla, toma un lebrillo, le pone agua y comienza a lavar los pies a sus discípulos. Ahora, es importante, hermanos, hacer este contraste porque en el capítulo 12 Jesús fue ungido en Betania, una mujer que derramó de cabeza a pies un perfume de nardo muy caro y que con sus pies secaba y lavaba sus pies. Y ahora en el capítulo 13 nosotros vemos al Hijo de Dios lavando los pies de sus discípulos. Ahora, los caminos en los tiempos bíblicos no estaban pavimentados, eran caminos polvorientos, caminos sucios. El calzado que se utilizaba no era calzado cerrado, eran sandalias. ¿Tú te imaginas cómo estaban los pies de los discípulos y de la gente que transitaba por las calles de Jerusalén? Sucios, polvorientos, malolientes. Y el Hijo de Dios se humilla. Humillarse, hermanos, la idea que da en griego es bajarte de tu posición al nivel de la otra persona. Jesús deja la cena, su comodidad, y se inclina, toma el lebrillo y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Esto nos muestra, hermanos, sí, una cátedra magistral de la humildad, pero también del amor que les tenía. El Dios, hermanos, hecho hombre, lavaba los pies sucios de sus discípulos, aún del discípulo que había de entregarle, aún de Judas, el que le iba a traicionar. Ahora, este cuadro también es hermoso porque nos ilustra de una manera simbólica la obra redentora de Cristo. Fíjate, dice la Biblia, Jesús se levantó de la cena, es decir, dejó su lugar de descanso y de comodidad. Al igual que dice Filipenses capítulo 2. Jesús deja su trono en el cielo, deja la adoración celestial, la adoración de los ángeles, la adoración de los serafines, la adoración de los querubines. Y dice también este pasaje, se quita su manto que le cubría. Filipenses capítulo 2 dice que se quita su gloria, dejó su gloria. No dejó de ser Dios, pero dejó su gloria, su trono, la adoración. Se quita su cubierta celestial. Después dice en este pasaje que toma la toalla y la ciñe y se alista para trabajar. Jesús, siendo Dios, tomó la forma de siervo. Y él en muchas ocasiones dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Después dice la Biblia que puso agua en un lebrillo, listo para limpiar los pies sucios de sus apóstoles. Y esto nos recuerda cómo Jesús en la cruz del Calvario derrama hasta la última gota de su sangre para limpiarnos, para perdonarnos y para salvarnos. Este es un hermoso ejemplo de lo que Jesús ha hecho por nosotros, de la obra que Jesús ha realizado en nuestras vidas, que ahora podemos decir que somos salvos por su gracia, porque el Dios de la gloria, hermanos, no solamente nos amó, lo demostró. No solamente Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, sino esta es una cátedra de humildad. Esta parte de lavar los pies de sus discípulos, los discípulos pudieron haberlo hecho, pero no lo hicieron. Quien toma la iniciativa siempre es nuestro Dios. Él deja su lugar, se levanta y empieza a lavar los pies de los discípulos. Ahora, hay una protesta en esta historia. Este discípulo que lo conocemos como Pedro, así dice la Biblia que se llamaba, era un discípulo que siempre hablaba antes que los demás. Era un discípulo con un carácter impetuoso. Viene el Señor Jesucristo a Simón y dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Fíjense, analicen esta pregunta. Hasta cierto punto podemos entender a Pedro. Pedro había sido testigo de que las manos benditas de su Salvador, de nuestro Salvador, habían tocado ciegos y los había sanado. Había sanado leprosos, había resucitado a muertos, había alimentado a multitudes. Ahora esas preciosas manos iban a lavar sus pies, por eso le pregunta, Señor, ¿tú me lavas los pies?
Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, Pedro, tú no lo puedes comprender ahora, pero lo vas a entender después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Esto es hermoso, hermanos, lo que Jesús le está enseñando, porque aquí nos muestra y nos recuerda que hemos sido lavados completamente cuando venimos a la fuente preciosa de agua viva que es nuestro Señor Jesucristo. Pedro y los discípulos estaban limpios, Jesús lo menciona en este pasaje. Ustedes están limpios, aunque no todos, haciendo referencia a Judas. Y esto nos muestra cómo el Señor Jesucristo nos ha lavado y nos ha limpiado. Bien decía Juan el Bautista cuando lo vio aparecer ahí en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros venimos a la fuente de agua viva que es Jesucristo, a su sangre bendita, y Él nos perdonó y quitó nuestros pecados, los borró el acta de decretos que había en contra nuestra, y nosotros reconocimos que necesitábamos de esa fuente de salvación, y Jesucristo nos dio salvación, nos redimió, nos santificó y nos justificó, nos limpió completamente, hermanos. Ya no hay nada más que hacer. Jesucristo nos perdonó. Sin embargo, le dice algo a Pedro. Pedro, tú ya estás limpio, pero solamente necesitas que te lave los pies. Y esto también nos habla, hermanos, si bien hemos sido salvos, si hemos sido lavados, si hemos sido perdonados, en nuestro andar diario en esta vida, en este mundo caído, nos vamos a enlodar los pies de pecado. Pero un hijo de Dios siempre tiene que ir a la fuente de agua viva a pedirle perdón a Jesús para que estemos limpios. Dios ya nos ha perdonado. Ya no necesitamos una limpieza para salvación, pero sí necesitamos arrepentirnos cada vez que nuestros pies se enlodan e ir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que Él nos pueda perdonar. Juan lo decía, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo sé, hermanos, que hemos sido lavados, que hemos sido perdonados y justificados, pero en este mundo constantemente nos vamos a estar enlodando los pies. Dios quiere que cada que entendamos enlodados los pies de pecado, vayamos a la fuente de agua viva, nos arrepintamos y le pidamos perdón, porque ya hemos obtenido la salvación, pero necesitamos presentarnos santos delante de Dios. Por eso le dice Jesús, tú solamente necesitas lavarte los pies. Ahora, hay otra enseñanza muy hermosa en este pasaje. El versículo 9 dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Muchas ocasiones ocurren cosas en la vida del creyente que no comprendemos. Y que Dios permite que pasen y que vivamos y que no hayamos explicación alguna para lo que nos está sucediendo. Pero recuerda lo que Jesús le dijo a Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Todo lo que ocurre en la vida del creyente ocurre con un propósito divino. Dios nunca se equivoca. Dios es infalible. Su voluntad es perfecta. Y aunque no la comprendamos, no debemos de contestar, no, Señor, sino decir, Señor, no entiendo lo que está pasando en mi vida, pero lo acepto porque es tu voluntad. Ahora, esta es la gran lección que aprendemos y la lección que Cristo quería enseñarle a sus apóstoles. Dice Juan capítulo 13 del verso 12 al 15. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Nuevamente esta pregunta desafiante quiere decir, en otras palabras, ¿se dan cuenta de lo que he hecho? Cristo no estaba enseñándoles un rito religioso, ni estaba enseñándoles una ceremonia eclesiástica, porque como bien lo estudiamos, esta práctica ya se realizaba desde la antigüedad. ¿Qué entonces Jesús les quería enseñar?
Dice la Biblia más adelante, vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís porque lo soy. Hasta este momento, para los discípulos Jesús era su maestro y su señor. Como para mucha gente, Jesús es su maestro y su señor. Pero hermanos, no se trata de una cuestión verbal. No se trata que verbalmente tú le llames a Jesús Señor y Maestro. Dice Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Había una gran lección que aprender. Los discípulos le decían Señor y Maestro. Ahora era el momento para que ellos aprendieran la gran lección de amor y humildad que el Maestro les había dado. Y fíjense lo que dice el siguiente versículo. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Es muy fácil decir, Señor, yo me humillo delante de ti, yo te adoro, yo me postro. Pero ¿sabes qué? Debe existir una línea de humildad en línea vertical. Es decir, nosotros nos debemos de humillar delante de Dios. Pero en esta lección que Jesús les está dando, les está hablando, sí nos debemos humillar delante de Dios, pero también les está enseñando que la humildad no solamente debe ir en sentido vertical hacia Dios, sino también en sentido horizontal hacia nuestro trato con nuestro prójimo. Por eso les dice, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Es decir, la humildad que un creyente debe practicar y debe aprender tiene que ir en ambos sentidos, en sentido vertical hacia nuestro Dios, pero también en sentido horizontal hacia nuestro prójimo. Dice el versículo 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Les estaba diciendo, si el Dios de la gloria les lavó sus pies, ¿quiénes son ustedes para no hacerlo? Y si alguien le preguntara al Señor Jesucristo, ¿hasta qué punto, Señor, me tengo que humillar para contigo y en el servicio a los demás? ¿Hasta qué punto? Jesús, sin duda alguna, nos respondería con Filipenses capítulo 2, que dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual también siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quieres un mayor ejemplo? ¿Hasta dónde debe llegar la humildad del creyente? Hoy Jesús te ha dado la respuesta. Es importante, hermanos, que esta lección toque nuestros corazones y nos permita entender que el llamado del Señor es: mírate a ti mismo como lo que eres y sirve a los demás. Dice la Biblia, ninguno tenga un concepto mayor de sí mismo que el que debe tener. Mírate a ti mismo. No eres superior a nadie. Dios nos hizo por igual. Por eso, mírate a ti mismo como lo que eres y sirve a los demás. La grandeza que enseñó Jesús a sus discípulos no está en la posición o en la jerarquía que puedas obtener. Está en el servicio. La grandeza radica en el servicio. Lo que Cristo quiere que prevalezca en la vida de todos los creyentes es la humildad de corazón y la grandeza del servicio. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Bendito sea, Señor, porque esta mañana hemos aprendido, Señor, que tú deseas que la humildad que aprendamos en esta vida tenga dos directrices. Una línea vertical, siempre humillarnos delante de ti, Señor, porque solamente tú eres digno, pero también, Señor, en línea horizontal, en nuestro servicio hacia los demás. Ayúdanos, Señor, a reconocer esto, a obedecerte y tú una vez lo dijiste, Señor, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Queremos descansar, Señor, queremos estar en paz contigo, queremos obedecerte. Por eso te damos gracias, porque
Tú nos has enseñado la humildad, Padre, con el ejemplo. Te alabamos y te bendecimos, bendito Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.